Bueno, pues la semana pasada estuvimos viendo las estructuras enlazadas, cómo nos permitían guardar un montón de datos sin saber exactamente el número de datos que íbamos a guardar, utilizando memoria dinámica, utilizando la idea de un conjunto de nodos conectados unos con otros y que cada nodo guarda un dato concreto. Estuvimos trabajando con ellas, viendo cómo insertar por el principio, por el final, por el medio, viendo los problemas que teníamos, solucionándolos en la medida de lo posible hasta que intentamos hacer funciones que nos permitieran abstraer todo lo que habíamos visto y convertir esas diferentes operaciones en una función cada una. Entonces vimos que teníamos algunos problemas derivados del uso de, o mejor dicho, derivados de que en C el paso de parámetros es por valor. Vimos cómo solucionarlo usando un paso de parámetro por referencia simulado, pero también nos dimos cuenta de que eso era complejo y que nos podía causar más problemas que beneficios. Entonces lo último que vimos fue que hay otra forma de representar la estructura enlazada, prácticamente igual, con una pequeña modificación, y dijimos que esa iba a ser una solución, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cuál es esa pequeña modificación? Pues la idea de tener un nodo de encabezamiento. La idea de que cualquier estructura enlazada lineal que vayamos a gestionar, vayamos a manejar en nuestro programa, tenga como mínimo este nodo de encabezamiento vacío de datos, o cuyos datos no nos van a importar, no los vamos a utilizar, pero eso va a hacer que el apuntador externo, que será la variable que tengamos en nuestro programa para manejar la lista, la variable a través de la cual nosotros conectábamos con el primer elemento de la lista, esa variable siempre apunte a algo, que será el nodo de encabezamiento. A diferencia de la primera representación básica que vimos, que ese apuntador externo podía apuntar a null cuando la lista estaba vacía. Entonces, de este modo, nuestra lista vacía o llena siempre será un apuntador externo a un nodo de encabezamiento. Y si la lista tiene datos, estarán a continuación de ese nodo de encabezamiento que estará siempre en el mismo sitio. Esa es la idea, vamos a ver cómo implementarlo. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de crear la lista, porque antes para crear la lista lo único que hacíamos era ponerle un null, si no recuerdo mal, aquí teníamos nuestra forma de crear la lista, cuando la lista la definíamos simplemente mediante una colección de nodos conectados unos con otros, ¿vale? Entonces crear la lista era null. Ahora crear la lista no va a ser null, crear la lista va a ser crear el primer nodo. Por eso aquí en este ejemplo, fijaos que pongo crear la lista, sería este trocito de código, ¿vale? El array con los datos en realidad no debería estar aquí dentro de crear la lista, ¿vale? Esto sería así. Luego lo cambio en todas las demás transparencias. Esto sería crear la lista, porque va a consistir en crear un nodo, uno solo, cuyo elemento nos da igual. Podemos ponerle un valor por defecto o no, porque nunca vamos a usar ese elemento, el elemento de la celda de encabezamiento. Y lo que sí tenemos que llevar mucho cuidado es de poner el campo siguiente a nulo para saber que ese nodo es el último ahora mismo. Bien, ¿os acordáis que cuando recorríamos las listas íbamos pasando de un nodo a otro y la única forma de saber que habíamos llegado al final es porque el campo siguiente ponía nulo? Entonces, si no le pusiéramos nulo aquí, estaríamos cometiendo un error importante. No sabríamos qué valor tendría, podría ser 0, podría no serlo, y eso nos llevaría a seguir recorriendo una estructura ficticia de elementos hasta que diera error. Entonces, esto sería la creación de la lista. Y ahora, para ir insertando elementos por el principio, que era lo más fácil, la forma más fácil de insertar elementos, ya que no implicaba recorrer toda la estructura hasta el último nodo, pues lo que tenemos que hacer es crear un nuevo nodo, ¿vale? Ponerle el dato que queramos guardar y ahora conectar ese nuevo nodo para que sea el primero de la lista. Entonces, si él tiene que ser el primero, a continuación suya irá el que hasta ahora fuera el primero. ¿Y quién va a ser el primero siempre en una lista? El que está a continuación de la cabecera. Si la lista
apunta siempre a la cabecera, su campo siguiente apuntará al primer nodo de verdad. Entonces, insertar por el principio significa crear el elemento, conectar su campo siguiente al siguiente de la cabecera. Esto es el siguiente de la cabecera, ¿lo veis? Lista apunta al nodo cabecera, su campo siguiente es lo que haya después de la cabecera. Y hacemos que el campo siguiente de la cabecera ahora sea el nuevo elemento. ¿Se entiende? Bueno, vamos a simular eso. Paso a paso para que veáis la memoria cómo va funcionando. Aquí está. Primero reservamos un nodo que será la cabecera. El campo siguiente lo ponemos a vacío. Le ponemos algo en el elemento, insisto que da igual porque nunca vamos a usar ese elemento. Y ahora vamos a ir insertando por el principio. Y en cada iteración hacemos lo mismo. Creamos un nuevo nodo, lo rellenamos su campo de datos. Su campo siguiente hacemos que apunte al siguiente de la cabecera. Al principio es nulo. Y hacemos que la cabecera apunte, en lugar de a donde estaba apuntando a su campo siguiente, al nuevo nodo. Ya lo tenemos enlazado. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Bueno, pues si hacemos otro nuevo nodo y rellenamos un nuevo dato, su campo siguiente hacemos que sea el primero de la lista, es decir, el siguiente de la cabecera. El siguiente de la cabecera es A, pues B conecta con A. ¿Sí? Y ahora hacemos que la cabecera apunte al nuevo nodo, porque estamos insertando por el principio. ¿Bien? Ya tenemos ahí la cabecera apuntando al nuevo nodo. El nuevo nodo estaba apuntando al que antes era el primero. Volvemos a empezar. Esto simplemente lo estiro, no hago nada especial con él. Este apunta a B y B apunta a A, igual que aquí. Este apunta a B, B apunta a A. Y creamos un nuevo nodo. Lo rellenamos, enlazamos su campo siguiente con el primero de la lista y el primero de la lista pasa a ser él. ¿Sí? ¿Fácil? Bien. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Hasta aquí bien? Vamos a ver algo que todavía no habíamos hecho. En la semana pasada estuvimos insertando, estuvimos recorriendo, buscando, haciendo cosas, pero en ningún momento borramos un nodo, creo recordar, ¿verdad? Sí que lo esbozamos, o sea, la idea parecía sencilla, o sea, borrar un nodo es conectar el anterior con el siguiente de él, y obviamente para poder conectar el anterior con el siguiente del que yo quiero borrar, necesito tener acceso ¿a qué? Al nodo que quieres eliminar, al anterior. Porque para conectar el anterior del que quiero eliminar con el siguiente del que quiero eliminar, necesito modificar el campo siguiente del anterior. Entonces siempre necesitamos estar posicionados por delante. Muy bien. Pues claro, si yo quiero borrar un nodo que está en cierta posición, lo que necesito es un puntero al nodo anterior al que yo quiero borrar. Es la única forma de hacerlo en una estructura enlazada con simple enlace, porque no podemos ir hacia atrás. Podemos ir hacia adelante, pero no hacia atrás. Entonces, si yo tengo ese puntero AUX al anterior al que yo quiero borrar, entonces sí voy a poder hacerlo. Fijaos, si yo quiero borrar el primer nodo, ahora tengo la gran suerte de que sí que hay uno anterior, que es la cabecera. Si no tuviera la cabecera, no tendría un nodo anterior, y entonces ¿qué tengo? Un caso especial, porque estoy borrando el primer nodo y eso implica modificar lo que es la lista, que apuntará a otro nodo diferente. Pero ahora ya no es un caso especial borrar el primer nodo, porque tiene siempre uno anterior, que es la cabecera en este caso. Entonces, si AUX está apuntando aquí,
el que voy a borrar, el que yo quiero borrar, es porque el que yo quiero borrar es este. ¿Sí? ¿Cómo borro? Pues para borrar tengo que conseguir conectar esto con esto. Pero no basta con eso. Aparte tengo que liberar de memoria el nodo que ya va a estar desconectado, porque si no lo borro de memoria, no estará conectado, no podré acceder a él, pero seguirá ocupando memoria. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Fijaos que primero me guardo aquí en la variable borrar, me guardo la dirección del que quiero borrar de verdad. ¿Sí? Y después de tenerlo guardado, lo que voy a hacer va a ser hacer la reconexión de la lista, hacer el puente que salta al nodo que quiero borrar. Por eso conecto aux flecha siguiente, aux en la posición anterior al que quiero borrar, su campo siguiente, esto de aquí, lo voy a conectar con el siguiente del que quiero borrar. El que quiero borrar es este y su campo siguiente es este. Conectaré esto con esto. Entonces cuando hago eso, ya tengo al nodo que quería borrar, lo tengo fuera de la estructura enlazada. Él tiene un campo siguiente que apunta aparte de la estructura enlazada, pero si no fuera porque yo tengo la variable borrar, yo ya lo habría perdido. ¿Me seguís? Por eso es importante primero hacerlo de borrar, toma el valor de aux flecha siguiente, porque si no, lo pierdo. ¿Vale? Fijaos que ha puesto antes aquí esta línea, aux flecha siguiente toma el valor de borrar flecha siguiente, es equivalente a aux flecha siguiente toma el valor de aux flecha siguiente flecha siguiente. ¿Sí? Lo podemos hacer de las dos formas, como lo veáis más claro. A mí me da igual. Yo personalmente lo veo más claro así, pero es lo mismo. ¿Vale? Entonces tengo enlazado ya el anterior del que quiero borrar con el siguiente del que quiero borrar, y ahora lo que me queda es borrar de verdad el nodo de la memoria. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Fácil? La semana pasada y esta estamos viendo el núcleo principal de la asignatura. Es lo más importante de la asignatura y es lo que se pregunta en todos los exámenes prácticamente. ¿Vale? Os tiene que quedar cristalino. Tenéis que ser capaces de dibujar esto porque es la mejor manera. Dibujarlo y unir las flechas con los pasos adecuados. Entonces yo incluso os sugiero no solo que hagáis el dibujo, sino que hagáis varios dibujos en fases. Yo tengo así la estructura, ahora lo siguiente que tengo que hacer es poner una variable que apunta a esto y lo dibuja otra vez entero. Y ahora lo siguiente es que reconecto esta flecha con esta y lo dibujo otra vez entero. ¿Por qué? Porque no es lo mismo guardar primero en borrar aux flecha siguiente que guardarlo después de haber hecho la asignación. ¿Verdad? No es lo mismo. Por eso es muy importante el orden. ¿Dudas? Así se me queda la estructura sin el primer nodo después de haberlo borrado. ¿No? Si yo, cuando estaba aquí al principio, quería borrar el primero, pues necesitaba la posición del nodo anterior a él, que era la cabecera. Si quiero borrar el segundo, necesito esta posición. Si quiero borrar el último, necesito esta. ¿Vale? En el final no hay nada, no puedo borrarlo. Entonces, la posición del último nodo de verdad no es una posición válida para suprimir nada. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Por eso la semana pasada yo insistía en la idea de este es el primer elemento y este es el último elemento. Bien, aquí está el final y aquí está el principio. ¿Por qué? Porque ahora cuando estamos trabajando con estructuras enlazadas con cabecera, fijaos que la dirección del nodo cabecera para mí es la posición primero. ¿Entendéis esto? ¿Por qué? Porque si cuando yo apunte a este nodo será porque quiero trabajar con este. Y cuando yo quiera trabajar con el último nodo, tendré que apuntar a este. Entonces la posición final, que es algo que decíamos que no existe en realidad, será la dirección de este nodo.
Eso es la posición final, porque si yo quiero insertar en la posición final necesito la dirección de este nodo. Si ¿se ve? ¿Se ve claro? Venga. Esto ya lo hemos hecho. Bueno, vamos a hacer más operaciones típicas con estructuras enlazadas. Y si espero que dé tiempo, y entonces hacemos un ejemplo de verdad de uso de estructuras enlazadas. Si yo quiero reemplazar el contenido de uno de los nodos, ¿vale? Tengo dos alternativas. Me dan la dirección del nodo anterior para poder acceder al nodo que me interesa y modificarlo o suprimirlo, como he dicho antes. O me dicen, oye, donde haya un 3, pon un 5. Entonces primero tengo que buscar donde hay un 3 y una vez que lo encuentro, cambiarlo por el 5. Entonces, el buscar y reemplazar es una operación que lleva dos partes. Primero buscar y luego reemplazar, y que tenemos que saber hacerla. Entonces, fijaos, si yo tengo mi lista como antes igual, y me dicen que tengo que sustituir, sustituir las letras B mayúscula por la letra Z mayúscula, pues primero tengo que buscar donde hay un nodo con una B mayúscula y luego sustituirlo. Entonces, fijaos, tengo esta variable auxiliar que me va a servir para ir recorriendo la estructura empezando por el principio. Y yo hago que tome el valor de lista, es decir, apunta a la cabecera. Y siempre lo haré así, ¿vale? Siempre apuntaré al anterior del que me interesa. Y lista es justo la cabecera, por lo tanto es el anterior del primero. Yo quiero empezar por el primero a buscar. Entonces, haré un bucle en el que voy a ir recorriendo la estructura enlazada mientras que no se haya terminado, es decir, mientras que el campo siguiente del puntero aux sea diferente de nulo. Si yo estoy apuntando aquí y resulta que la lista está vacía, solo tiene la cabecera. Su campo siguiente existe, como campo siguiente existe, pero tendrá un nulo ya determinado, no hay elementos en la estructura enlazada, ¿vale? Entonces, si en el campo siguiente no hay nada y en el nodo que me interesa, que es el siguiente al que apunta aux, en su campo elemento hay algo diferente a la B, es que todavía no he encontrado la B, ¿verdad? Entonces, probablemente podríamos empezar planteando el ejercicio así. Venga, busca. Yo voy buscando hasta que encuentro la B. Mientras que no veo la B, avanzo. Pero si ponemos esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos salimos de la estructura enlazada. Se ve, ¿verdad? Entonces tenemos que poner esto. La pregunta es lo mismo ponerlo a la izquierda que a la derecha? ¿Es lo mismo hacer primero la comprobación esta y luego esta que hacerlo como está aquí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un i lógico. Y los i lógicos se cortocircuitan. Si la primera parte del i lógico ya sabemos que es falsa, no hace falta comprobar la segunda. Y C lo hace así. No ejecuta el código de comprobar esto si esto ya sabe que es falso. Eso es bueno, porque nos ahorra código y es eficiente. Pero es peligroso porque tenemos que ser conscientes de que pasa así y por lo tanto poner primero la condición que me está condicionando la posibilidad de evaluar la segunda condición. Si esto no es distinto de nulo, yo no puedo acceder al campo siguiente elemento, porque siguiente es nulo. ¿Bien? Por eso hay que ponerlo en este orden. Entonces vemos este bucle que lo que hace es recorrer la estructura enlazada hasta situar aux apuntando al elemento que queremos modificar o al anterior. Al anterior al que queremos modificar, perfecto. Entonces cuando salimos de este bucle pueden pasar dos cosas. Esto era una búsqueda. Puede ser que hayamos encontrado o que no hayamos encontrado. Entonces, ¿cuál sería la condición? Lo estáis viendo, pero ¿cuál sería la condición que yo tendría que comprobar para saber si he encontrado el elemento o no?
esta, o valdría poner aux flecha siguiente, flecha elemento igual a B. ¿Valen las dos? ¿No valen las dos? ¿Cuál? ¿Esta sí vale y la otra no? ¿Por qué no vale comprobar al terminar el bucle? ¿Por qué no vale comprobar que el elemento al que apunta aux flecha siguiente, flecha elemento sea B? Porque si te ha salido porque es nulo, no puedes comprobar que su elemento es B. Porque si B no está en la estructura enlazada, habremos salido del bucle por esta razón. Es decir, que aux flecha siguiente será nulo. Entonces, si aquí directamente compruebo si aux flecha siguiente, flecha elemento es B, es posible que esté preguntándole a un nulo su campo elemento. ¿Se ve? Entonces, la comprobación que me garantiza el saber si se ha encontrado o no es esta, no la otra. Bien, si lo he encontrado, simplemente sustituyo. ¿Está bien esto? Sería aux flecha siguiente, flecha elemento. ¿Sí? Es un fallo. No sé cuánto tiempo tengo este fallo, pero lo acabo de ver yo mismo. ¿Lo veis vosotros, que es lo importante? Dice, si aux flecha siguiente es distinto de nulo, es porque en aux flecha siguiente está el nodo que yo he encontrado que tiene la B. Ese es el que tengo que modificar. Hemos dicho que al salir del bucle, aux apunta al anterior del que me interesa. Entonces yo aquí tengo que poner siguiente. Vamos a ir haciendo la simulación, aunque todas las transparencias tienen esto mal, vamos a ir viéndolo en el dibujo y veréis cómo lo vais a entender. Todas las transparencias tienen que poner esto, ¿vale? Pero pone eso. Entonces, empezamos. Aux apunta a la lista, o sea, está en la cabecera, y su campo siguiente no es nulo, ¿vale? Y además, como no es nulo, compruebo que el elemento que hay aquí no es una B. Entonces eso se cumple porque esto es una C, y aux ahora apunta al siguiente del que estaba. Ya estamos aquí. Ahora estamos trabajando con el nodo anterior del que de verdad nos interesa. Y cuando hacemos esta comprobación, aux campo siguiente, que es esto de aquí, no es nulo, apunta a un nodo que es este, y el contenido de este es B, que es justo el que íbamos buscando. Entonces ahora es cuando se rompe el bucle. Y se rompe el bucle y comprobamos si se ha roto el bucle porque lo hemos encontrado o porque no estaba. Como aux flecha siguiente, que es esto, es distinto de nulo, es que lo hemos encontrado. Y entonces en aux, que es esto, flecha siguiente, que es esto, flecha elemento, pongo la Z. ¿Vale? Entonces, aquí, de nuevo, insisto, esto es siguiente. Y esta también. ¿Vale? Y las otras ya las cambio yo en casa. ¿Se ha entendido eso? ¿O no? ¿Dudas? Preguntad lo que queráis, de verdad. Tenéis que salir de aquí sabiéndolo perfectamente. Yo oigo, no me entero. No sé si me lo imagino o no, pero no me gusta irme de aquí pensando que hay alguien que no se entera. ¿Dudas? Vamos recorriendo toda la estructura, siempre apuntando a un nodo para saber si a continuación hay uno que me interesa o no. ¿Por qué me puede interesar? Porque su contenido sea o no lo que yo voy buscando. Mientras que no lo encuentro, yo voy avanzando por la estructura. ¿Vale? Yo voy avanzando hasta que se da justo esta condición. El campo siguiente de aux, si esto es aux representa este nodo, el campo siguiente de este nodo es esto de aquí, por lo tanto representa este nodo, y no es nulo.
Como no es nulo, miro este lado de aquí. ¿Vale? No es nulo, miro esto. ¿Y qué dice esto? Aux, flecha siguiente, que es este nodo, flecha elemento, aux, que es este nodo, flecha siguiente, que es este nodo, flecha elemento, que es la B. ¿Es B? Sí. Y como sí se cumple, no es distinto, ha fallado esta y ha fallado esta, perdón, esta no ha fallado esta, salimos del bucle. ¿Sabemos leer esto de aquí? Aux, flecha siguiente, flecha elemento. Esto es aux. Aux es la dirección de este nodo. Por lo tanto, flecha siguiente se refiere a este campo. Y ese campo es la dirección de este nodo. Por lo tanto, flecha elemento se refiere a la B. ¿Vale? Pasamos a borrar un elemento. Vamos a borrar un elemento y tenemos de nuevo las mismas dos opciones que antes. Borramos el elemento que nos indiquen directamente a través de la posición del nodo anterior a él. O nos dicen borra el elemento que sea igual a este, el que su contenido sea este. Entonces, buscar y borrar un elemento es esta segunda opción. Vamos a proceder igual, ¿vale? La búsqueda va a ser exactamente igual. Tenemos que buscar dónde está la B y borrar ese nodo. Entonces, empezamos dándole a aux el valor de lista y lo que nos interesa, como siempre, es el campo siguiente. Si su campo siguiente existe y todavía no contiene una B, aux, flecha siguiente, no contiene una B porque contiene una C, pues lo que hacemos es seguir iterando. ¿La búsqueda implica encontrar el elemento y salir o recorrer toda la lista? En este ejemplo en concreto es buscar y borrar un elemento, porque no es lo mismo que buscar y borrar todos los elementos que sean iguales a uno dado. No es lo mismo, es otro ejercicio. Estamos en buscar y borrar un elemento, en concreto el primero que aparece, ¿vale? Entonces buscamos y en la primera aparición nos paramos. Justo cuando vamos por aquí, al hacer la comprobación, existe un campo siguiente de C, de este nodo, y ese nodo contiene la B, por lo tanto nos paramos, ¿vale? Y hacemos la comprobación correcta para saber si lo hemos encontrado o no, y es aux, flecha siguiente, distinto de nulo. En ese caso hay que borrar, y entonces lo que hacemos es copiar el código que hemos visto antes para borrar, ¿verdad que lo hemos visto? Bueno, pues yo me guardo el nodo que quiero borrar primero, luego conecto el campo siguiente de aux, es decir, del anterior al que quiero borrar, lo conecto con el siguiente del que quiero borrar, hago esto de aquí, y ahora que ya está suelto de la estructura, borro el nodo que quería borrar, ¿vale? Y ya se me queda la estructura con uno menos. ¿Bien? Lo que preguntaba vuestro compañero de borrar todos es interesante, y ahora después, si espero que nos dé tiempo, lo hacemos, y no mañana. Fijaos que cuando yo he borrado el nodo, aux hasta este momento es la posición del nodo anterior a B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo no toco aux, yo no toco aux, no toco aux, aux sigue siendo lo mismo que antes, pero ahora ya no es la posición anterior al nodo B, es la posición anterior al nodo que tiene la A.
que antes ocupaba la tercera posición. Entonces, esto es importante porque cuando yo borro, como estoy borrando desde detrás del nodo, o desde delante, esto ya es difícil de pensar. Hay gente que piensa que es delante, hay gente que piensa detrás. Como estoy borrando desde la anterior, cuando yo quito el nodo, ahora esta posición que ocupa mi puntero aux no ha variado, pero representa otra posición diferente de la estructura enlazada, por haber quitado de en medio uno. ¿Vale? Entonces, si yo tuviera que seguir avanzando, realmente aux ya me apunta al siguiente nodo que no he procesado todavía, ¿verdad? Pues esto es importante tenerlo en cuenta cuando borramos muchos, porque cada vez que yo borro, no tengo que avanzar. Si yo borro, ya directamente aux me apunta a lo siguiente que me puede interesar mirar para borrar o no. ¿Sí? Esto lo repasaremos más veces. Quisiera borrar desde el primero, en ese caso es null. Una vez que, o sea, por ejemplo, hace un bucle, en el caso ese, que lo va borrando todo, repite ese código y lo borra todo. El primero también hay que borrarlo, por ejemplo, el null. Esto es la cabecera. Entonces la cabecera, a no ser que estemos destruyendo la lista, no hay que borrarla. ¿Qué pasa? Si todos los nodos tuvieran Bs, cuando hemos ejecutado el primer bucle al principio, aux, aquí está al principio, apunta a la cabecera, y la pregunta es, ¿hay a continuación de la cabecera algo? Sí. ¿Ese algo es la letra B? Sí. Entonces ya nos paramos y de este while pasaríamos directamente, no ejecutaríamos ninguna iteración, pasaríamos directamente a borrar y borraríamos esto de aquí. Entonces la cabecera apuntaría al siguiente. Lo ejecutamos otra vez, como el siguiente también tiene una B, no se movería aux y borraría este primero, y ahora la cabecera apuntaría solo a este. Lo ejecutamos otra vez y se borraría este. Lo ejecutamos otra vez y aux flecha siguiente, ¿qué vale? Nulo, porque la cabecera es lo único que tenemos. No hay nada. Como vale nulo, no hacemos nada, pero es que este if no se cumple. No hay nada en la estructura enlazada, no se borra nada. ¿Vale? Aunque tú ejecutes esto continuamente y todo fueran Bs, la cabecera no se borra. No nos interesa perder la cabecera nunca. ¿Vale? Más dudas. En caso de borrar todos los nodos, puesto que no nos interesa perderla, pero se podría hacer un free de lista. Si ya no tenemos nodos, o sea, si queremos eliminar lo que es la lista, de verdad, primero su elemento y luego la lista, al terminar su elemento se elimina la lista también. No tengo esa animación. Lo que tú preguntas es, si hemos visto que al borrar todos los elementos de la lista todavía me queda un nodo aquí que es la cabecera, y yo lo que quiero es borrar la lista de verdad, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que borrar la cabecera, ¿vale? Pero esa es la operación de destruir la lista, que es la contraria a la primera que hemos visto de crear la lista, ¿vale? En crear la lista lo primero que hemos hecho ha sido reservar memoria para la cabecera. Y ya hemos trabajado con la lista insertando por el principio, por el final, suprimiendo, va creciendo, va decreciendo. Llega un momento en que ya no nos interesa más la lista. Puede ser que esté vacía, tendremos la cabecera igualmente. O puede ser que tenga datos, tendremos la cabecera y más nodos. Si en ese momento decidimos destruir la lista, hay que liberar toda la memoria de todos los nodos, y eso lo vimos ya la semana pasada, cómo liberar toda la lista. Pero también hay que liberar la cabecera, ¿vale? Entonces, en este caso, podríamos usar el mismo código que vimos la semana pasada para liberar toda la lista, porque ese código era un bucle en el que no íbamos preguntando por el anterior, sino que directamente íbamos borrando lo que sea lista. Si tú te quedas con el puntero de lista en borrar, lista lo avanzas al siguiente y liberas borrar, ya hemos liberado la cabecera. Y ahora haces lo mismo otra vez y otra vez y otra vez y desaparece toda la lista, ¿vale? O sea, el código, el algoritmo que vimos para liberar una lista cuando no teníamos cabecera en la estructura, nos puede servir también
para liberar la lista con cabecera. A no ser que los datos que hay en cada nodo también tengan que ser liberados. Fijaos que yo en todo sitio he puesto el comentario este de borrar contenido de aux. Es posible que tengamos una estructura enlazada cuyo contenido sea un puntero a algo con memoria dinámica. Entonces, borrar un nodo necesita dos pasos. Primero borrar el contenido y después borrar el nodo. ¿Se ve esto? ¿Se ve? Hacemos un programilla que lo haga todo. Nos quedan 20 minutos. Vamos a hacer nuestra primera prueba de estructura enlazada. Y vamos a hacer un programa que guarde números enteros, ¿vale? Que cree números enteros y los guarde en una estructura enlazada y luego busque el número 3 y borre el nodo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si queremos implementar una estructura enlazada, ¿qué tenemos que definir? La estructura que define a cada uno de sus nodos, ¿no? Lo hacemos así, con un struct de C normal, y vamos a ponerle dos campos siempre, el dato y el enlace al siguiente nodo, ¿vale? Para trabajar con esto me voy a crear un alias, un nombre, y lo voy a llamar nodo PTR, puntero a nodo, ¿vale? Y ahora puedo declarar variables de tipo puntero a nodo. Entonces, en mi programa principal yo voy a tener una variable de tipo nodo PTR y la voy a llamar último. Y le voy a dar al principio un valor, ¿vale? Si lo hago así y ahora voy añadiendo, ¿qué tendremos? ¿Una estructura enlazada con cabecera o sin cabecera? Sin cabecera, ¿vale? Y lo que queremos es que tenga cabecera. Entonces, en lugar de null, ¿qué hacemos? Guardaremos el resultado de ejecutar nuestra función crea, ¿vale? O lo hacemos a mano o hacemos la función crea. Vamos a hacerlo a mano y luego lo pasamos a una función crea. Entonces, lo primero es reservar espacio para la cabecera, ¿sí? Y la cabecera ocupa el espacio de un nodo que está definido mediante una estructura nodo. Reservamos memoria y a esto lo vamos a llamar cabecera. Su campo siguiente, ¿qué tiene que ser? Nulo. Ya tenemos nuestra lista representada mediante un puntero a la cabecera, ¿sí? Para que se vea más claro. Mi lista, mi apuntador externo lista, es la dirección de memoria de un nodo que yo he creado vacío, no le he puesto datos, no me hace falta ponerlo, nunca lo voy a usar. Si quiero lo puedo hacer, pero nunca lo voy a usar. ¿Vale? Y ahora mi lista apunta directamente a esa cabecera. Si yo quiero insertar elementos, cada vez que inserte por el principio, ¿qué haré? Crearé un nodo nuevo, igual que he hecho el otro. Si no entendéis algo, me paráis inmediatamente, ¿eh? Ese nuevo nodo sí va a tener un dato, voy a ponerle el 1, ¿vale? Y ese nuevo nodo, su campo siguiente tiene que apuntar, como quiero insertar por el principio, al primer nodo actual de la lista, que está en lista flecha siguiente. Lista apunta a la cabecera, el campo siguiente de la cabecera es el primer nodo de verdad, que es nulo. Ahora mismo no hay ninguno, ¿no? Bueno, no pasa nada. Con typedef le damos un nombre nuevo a algo que ya exista. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en la función malo, dentro de SafeOut, podríamos haber puesto
Si ponemos aquí nodo PTR, estamos reservando espacio para un puntero a una estructura. Y lo que queremos reservar es espacio para una estructura. La dirección... Nodo PTR es un puntero a una estructura. Malloc nos devuelve la dirección de memoria de la cantidad del bloque que hayamos reservado. ¿Cuánto necesitamos reservar? El espacio suficiente para almacenar una estructura completa. Y la dirección que nos devuelve Malloc es un puntero a una estructura nodo. Entonces, aquí lo que ponemos es struct nodo. Yo quiero reservar en memoria espacio para un dato y un campo siguiente. La dirección de esa memoria la guardo en un puntero a nodo. ¿Sí? Aquí hemos creado el nuevo nodo, lo hemos enlazado, le hemos puesto a continuación el primero de la lista, fuera lo que fuera, y lo que queda es modificar la lista para que su primer elemento sea el nuevo nodo. Entonces, ¿qué hago? Lista, toma el valor de nuevo, ¿qué he hecho con esto? Si hago esto, ¿qué pasa? Que acabamos de perder la cabecera. Entonces, lo que hay que modificar nunca es lista, sino lista flecha siguiente, que es el campo siguiente de la cabecera. Lista apunta a la cabecera siempre y su campo siguiente será el primer elemento. ¿Vale? Pues ya tengo esto. Como esto es el código de insertar un nuevo elemento, si yo esto lo pongo dentro de un bucle, ¿vale? Yo quiero hacer esto 10 veces. Si pusieras el lista flecha siguiente, cabecera flecha siguiente, ahí antes de hacer el bucle, como si fuera solamente de un elemento la estructura, también. Si en lugar de lista flecha siguiente igual nuevo pongo cabecera flecha siguiente igual nuevo, el efecto en este código en concreto es el mismo, porque cabecera me apunta desde el principio al mismo nodo al que estamos apuntando con lista, ¿vale? Lo que pasa es que esto enseguida lo vamos a sacar a una función y perderemos el ámbito de la variable cabecera. ¿Bien? Mirad, he creado una variable dato que la pongo a 10 al principio y en este bucle voy a ir insertando nuevos nodos con el valor de la variable dato y además dato lo voy reduciendo. ¿Sabéis por qué lo hago así, hacia atrás? Porque estamos insertando por el principio y entonces si yo lo hiciera hacia adelante la lista se me quedaría del revés. Y por eso lo hago insertando elementos que voy reduciendo, para que al final de la inserción los estén ordenados, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? Pregunta. ¿Una variable que apunte a la cabecera? ¿Dónde? O sea, esto hay que borrarlo, ¿eh? El apuntador externo lista, ese lo tenemos. Se llama lista. ¿Es eso la pregunta? Ok. Entonces, tenemos esto y a continuación, mirad, voy a poner aquí un comentario. Crear la lista. Rellenar. Y ahora mostrar. ¿Vale? ¿Cómo muestro todo el contenido de la lista? Pues me hago un nuevo nodo, un nuevo puntero a nodo, que lo llamo aux, y este va a apuntar a lo que sea la lista, ¿sí? Y ahora, mientras que el campo siguiente sea distinto de nulo, mientras que haya algún elemento de verdad, lista siempre apuntará a algo que es la cabecera,
pero si la lista está vacía, su campo siguiente será nulo, ¿vale? Entonces, mientras que el campo siguiente sea distinto de nulo, mientras que haya algo en la lista, yo quiero mostrar ese algo, ¿vale? Como son números enteros, lo pongo así. ¿Y ese algo dónde está? ¿En aux flecha elemento? Aux flecha siguiente, flecha elemento. Súper importante, ¿eh? Y como estoy mostrando toda la estructura, avanzo a aux. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Llevo hecho medio examen ya. Medio examen, sí. Casi un 5 ya. Solo me queda liberar la memoria. Destruir la lista. ¿Cómo destruyo la lista? Pues básicamente igual que la recorro, solo que voy a ir quemando los nodos que me dejo atrás, ¿no? Pues copio. Entonces, ¿se diferencia entre destruir y liberar? Destruir y liberar, en la jerga que veremos más adelante, es lo mismo. Fijaos, yo cojo aux y hago que apunte a lista, mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo, es que hay algo a continuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El que yo quiero borrar es el que hay en el siguiente de aux, que es el que me interesa. Siempre me interesa el siguiente. Ese es el que quiero borrar. ¿De acuerdo? Me lo guardo. Hago que aux apunte al siguiente y ahora free borrar. ¿Se entiende? ¿Se ve esto? Cuando termina este bucle, he borrado todos los nodos de la estructura enlazada, menos la cabecera. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Free lista que apunta a la cabecera. ¿Qué? Y el 5. El 5 no, el 10. ¿Sí? ¿Lo vemos claro? Mirad, para poder compilar esto, como estoy repitiendo la declaración de la variable aux, si le voy a compilar, me va a decir que ya está declarada. Entonces voy a poner unos bloques aquí, ficticios, simplemente para poder declarar la variable dos veces. ¿Me entendéis? Y ahora le voy a dar a compilar, pero antes de darle a compilar, voy a poner el include necesario para poder usar la función malloc, que es stdlib.h. Esa era la pregunta, ¿no? Vamos a ver si podemos compilar esto. Me dice que he usado elemento en lugar de dato en algún sitio. 33, línea 33, línea 33. Esto no es elemento sino dato. Y ya está. Pues ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aparentemente ha funcionado, ¿vale? Con un programa tan pequeño es posible que lo hubiéramos hecho mal y funcionara bien. Porque no estamos haciendo muchas vueltas, no le estamos dando vueltas, ni estamos buscando, ni suprimiendo, ni nada, pero en principio debería estar bien. ¿Vale? ¿Queréis que pasemos esto a funciones? ¿Que convirtamos esto en funciones? En lugar de tener todo el código por aquí suelto, vamos a hacer abstracción operacional, que es lo que íbamos buscando, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la función para crear, pues en realidad es este trozo de código de aquí. Si yo ese trozo de código le pongo un nombre y lo llamo crea y me lo llevo aquí, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es que la función crea devuelva algo compatible con lo que yo necesito, que es un puntero, un nodo, ¿verdad? Cuando creo una estructura, lo que necesito es tener el puntero a la cabecera. ¿Se entiende esta idea?
Entonces, para poner que la función crea devuelve un puntero a nodo, pues pongo nodo ptr. Y me falta poner que lo devuelva de verdad. ¿Qué es lo que tengo que devolver? La cabecera, ¿no? ¿Se entiende esto? Y aquí, en lugar de poner cabecera, ¿qué pongo? Crea. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Fácil? Ahora quiero hacer inserta. ¿Vale? Pues todo esto es el código de inserta, ¿no? Crea un nuevo nodo, le pone el dato que queramos y conecta la lista de tal manera que lo siguiente a la cabecera sea el nuevo nodo y lo siguiente al nuevo nodo sea lo que antes era lo siguiente a la cabecera. Pues todo esto lo copio y me lo llevo a un inserta. Y ahora, ¿qué necesitamos? Si hay dudas, preguntarle. ¿Qué necesitamos saber dentro de inserta para poder hacer esto? Necesitamos el dato. ¿Y qué más necesitamos? La lista. ¿En qué lista insertamos? ¿Y cómo pongo la lista aquí? ¿Qué es la lista? Nodo ptr. ¿Sí? ¿Tiene que devolver algo este código? No tiene que devolver nada porque una vez que termina ya está insertado el nodo en la lista de verdad. Pues si no tiene que devolver nada, voy. ¿Vale? Y esto, que lo teníamos aquí, lo sustituimos todo por inserta en mi lista, mi dato. ¿Sí? Bien, nos queda dos operaciones. La operación de mostrar toda la lista y la operación de liberar toda la lista, ¿no? Pero vamos, en principio esto tiene hasta las llaves puestas ya. Pues me llevo todo. Oiga, me llevo lo de dentro solo. Y esta que es la de mostrar, muestra. Dentro tenemos el recorrer toda la lista mostrando. ¿Qué necesitamos para muestra? Necesitamos la lista. ¿Sí? ¿Y qué devuelve muestra? No devuelve nada. Es un procedimiento que muestra el contenido de la lista. Nos vamos aquí y sustituimos todo esto por muestra. Muestra la lista. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos queda esto de aquí. ¿Cómo lo llamo esto? Libera, destruye, como queramos. ¿Qué necesitamos saber para destruir toda la lista? La propia lista. ¿Qué devuelve libera? Nada. Bien, lo compilamos, no hay errores, y sale lo mismo de antes. Bien. Probar que la lista se ha liberado toda, o sea, se ha eliminado. ¿Sería conveniente que te devolviera un 1 o un 0? Para comprobar, repite. Comprobar, en vez de que sea un void, que sea que te devuelva un 1 o un 0, para saber si se ha eliminado toda o no, para comprobarlo. Si queremos que la función nos devuelva un 1 o un 0 en plan booleano. Sí, porque yo ahí la veo y me lo creo. O sea, La pregunta es, ¿en qué condición ibas a devolver falso? ¿Por qué razón ibas a devolver falso? Si libera simplemente hace esto y no tiene razón de no liberar, ¿no? Si llamáramos otra vez a mostrar, ojo, ojo, ojo. Ojo con esto, no os vayáis todavía. ¿Vale? Lo compilo otra vez igual
y lo ejecuto. Solo he cambiado lo de los corchetes, ¿vale? Pero ojo, si después de libera yo hago muestra lista, ¿qué saldrá? ¿Qué? Lo que haya en la memoria. ¿Y qué hay en la memoria? No lo sé. No lo sé, ¿vale? Yo he liberado lo que hay en la memoria. Podría haber tenido suerte, ¿eh? Y podría haber salido otra vez todo entero. Eso puede pasar. Porque el free no tenemos garantía de que haga nada con la zona de memoria liberada. Pero también puede pasar esto, ¿vale? Que es lo razonable. Bueno, mañana seguimos haciendo esto más.